Ante el hielo vasto del Polo Sur, que se perdía en el horizonte como el mar blanco de un planeta frío, sufrió de un vértigo inesperado. Se despertaron en él los posibles trazos de un cuadro descomunal y se quedó paralizado frente al terror blanco. Lo mejor sería volver a casa, se dijo. Solo entonces se dio cuenta de que no tenía una casa. Flaxo Ecuador y Flaxo Radio presentan Flaxo Literaria. Hemos considerado la posibilidad de llevar a cabo este proyecto de lectura de cuentos y extractos de novelas como una forma de promoción de la literatura ecuatoriana. Este cautivante recorrido lo hemos logrado gracias a la colaboración de Sandra Araya y Francisco Estrella y también gracias al apoyo de Flaxo Radio y su equipo. Así pues, por primera vez escucharemos a un grupo muy diverso de escritores y escritoras ecuatorianas en plena producción. Muchas gracias. Hoy con Leonardo Valencia y la lectura de un fragmento de su obra titulada La Escalera de Bramante. Soy Leonardo Valencia y les voy a leer las líneas iniciales de La Escalera de Bramante. La vida de Lándor siempre estuvo marcada por el movimiento. Era un movimiento impredecible que lo hizo recorrer el norte, donde vivió su infancia y juventud, luego el oeste y después el sur. Hacia el sur fue donde más lejos llegó. Cuando alcanzó el paralelo cero, la línea perfectamente trazada que atravesaba la mitad del mundo, colocó un pie en el hemisferio norte y el otro en el sur. Más que sentirse un titán, Lándor recordó a la Baba Yaga de los cuentos de su madre que tanto lo aterraron. Era una bruja del bosque que tenía una pierna sana y la otra de hueso. También pensó que el mundo se había reducido demasiado si alguien como él podía poner un pie en cada lado del mundo como si fuera una proeza. Concluyó que era la señal de que había llegado el fin de la era de los titanes y que no había más lugar para ellos. Cuando traspuso el trópico de Capricornio y vio el confín del círculo polar antártico, concluyó que había llegado muy lejos y que lo mejor sería volver a casa. No era por miedo al frío polar, ni a las incómodas condiciones para llegar a él. Aunque vio grandes nevadas en su país y en muchos otros, nevadas que parecían anular la presencia del hombre con un delicado embozo, lo que en realidad lo intimidó fue ver extensiones tan vastas de blancura, como si el mundo, luego de tantos movimientos y gentes y paisajes, le planteara un escenario descomunal e inexplorado. Pensó que era como un lienzo que solo podrían pintar, allí sí, los titanes. Supo entonces que se había equivocado respecto a los titanes y que éstos todavía contaban con territorios que el hombre no había podido inundar con su estulticia o su voracidad, mientras que él, en la medida de sus fuerzas, se refugiaba en ese pequeño espacio libre de un lienzo despejado y limpio, donde el mundo volvía a empezar a su manera. Ante el hielo vasto del Polo Sur, que se perdía en el horizonte como el mar blanco de un planeta frío, sufrió de un vértigo inesperado. Se despertaron en él los posibles trazos de un cuadro descomunal y se quedó paralizado frente al terror blanco. Lo mejor sería volver a casa, se dijo. Solo entonces se dio cuenta de que no tenía una casa. Es cierto que tuvo muchas, y muchas de ellas hermosas, y hasta departamentos con grandes vistas, pero todas habían sido alquiladas, como correspondía a alguien como él, marcado por el movimiento. Sin embargo, pensó que era como no haber tenido ninguna, así que decidió volver y conseguirse una propia. Sería la última. No quería moverse nunca más y dejaría que fueran otros quienes recorrieran las zonas exteriores a los límites que él se trazó. De esa manera explicaba cómo llegó a su casa definitiva y cómo se acabó para siempre la era de los antiguos titanes. Según su mapa fantasma de la vida,
los titanes por venir nunca tendrían un lugar definitivo, sino que errarían por el mundo volcados sobre sí mismos. Según el mapa real de su vida, Kurt Landor nació en 1937 en Kriebetal, un pueblo sajón del sureste de Alemania. Estudió pintura en Dresde, después se marchó a París, recorrió el norte de África, fue a Ecuador, Perú y Argentina, desde donde vio, en el malecón de Ushuaia, las nieves polares que lo hicieron reflexionar sobre los titanes. Volvió a Europa y se mudó de París a Barcelona, donde residió 8 años. Finalmente se estableció en un poblado al norte de la Costa Brava, en Sant Pere Pescador, donde compró su casa. Esta tenía varias habitaciones de techos altos y una torre con un reloj de sol modernista, desde donde contemplaba, por encima de los sembríos de girasoles, el medallón azul del Golfo de Roses. Instaló en la torre lo que él llamaba su taller pequeño, donde tenía un escritorio que básicamente le servía para leer y revisar sus bocetos y cuadernos de apuntes sobre el seguimiento de su trabajo. El taller grande estaba al costado de la casa, con amplios ventanales que daban al jardín. El resto de las habitaciones estaban destinadas a la biblioteca, al estudio lleno de libros de su mujer, la sala, el comedor, la cocina, los dormitorios, que cuando los hijos se fueron de casa se convirtieron en la extensión de la biblioteca de su mujer, y había además una bodega subterránea donde se guardaban botellas de vino y aceite, pero sobre todo, ocupando un espacio más parecido a un búnker, estaban archivadas todas sus pinturas en anaqueles móviles. Lo que más le agradaba era el jardín, un amplio espacio verde, descampado, con muros de laja techados con bugambillas, largas jardineras de piedra volcánica y macetas de barro con magnolias, geranios y cactus floridos. A las 2 semanas de instalarse en su nueva casa, mientras seguían haciendo adecuaciones y desembalando cajas, descubrió que en el reloj del sol de la torre modernista había una inscripción latina que decía Fabet Neptunus Eunti. Sorprendido por el descubrimiento, por su incomprensible ceguera de la inscripción, se lo comentó a su mujer. ¿Cómo era posible que no se hubieran percatado? ¿Qué significaban? Debían averiguarlo. Ella le dijo que sí lo había visto y que eran 3 las posibles traducciones. Él la escuchaba atentamente, sabiendo que ella le haría revelaciones eruditas y sorprendentes. ¿Cómo hacía para saber tanto? ¿En qué momento leía? Ella había sido así desde que la conoció. No se le escapaba nada. Quizá por eso no pintaba. Ella tenía demasiadas palabras en la cabeza y a él, en cambio, las palabras se le iban sin darles importancia. Puede significar Neptuno favorece a los que viajan, o Neptuno favorece a los que se marchan, y hasta Neptuno favorece a los que se atreven. Ella le explicó que la inscripción la debió colocar un nantés a comienzos del siglo XX o un propietario que hubiera estudiado en el Lycée Clemenceau de Nantes, que tenía ese lema por divisa, o simplemente fue un relojero francés de paso por la Costa Brava. Él le preguntó por qué no se lo había dicho, y ella le respondió que no le pareció importante, sobre todo para no hacerlo caer en sus supersticiones. Él se enfurruñó, salió a mirar de nuevo la inscripción y se dijo que de allí no se movería aunque se acabara el mundo. Había vivido en 4 ciudades de 3 países. No quería moverse más. Lo cumplió. Aunque siguió viajando, se afincó allí para siempre. Había exigido el fin del mundo para que lo movieran de ese sitio. Pensaba que era un requisito que nunca se cumpliría. Destruido el mundo, ¿qué sentido y qué posibilidad habría de marcharse a otro espacio? Ese pensamiento lo tranquilizaba. Decidió que lo que realmente decía la inscripción era una de las versiones de su mujer. Neptuno favorece a los que se atreven.